Esto es La Repregunta y yo soy Luciana Vázquez. El gran desafío de la presidencia de Milei, no solo este año electoral, sino de estos primeros 4 años, es demostrar que una macroeconomía razonable, con indicadores normalizados de superávit fiscal, niveles de inflación aceptables, por lo menos para la región, redunda en beneficio de la gente. La oposición dura, el kirchnerismo, está apuntando a minar la visión del modelo económico en ese tema. ¿Cuánto del modelo Milei conecta con las demandas sociales? ¿Cuánto las relega? ¿Cuánto las resuelve? De eso vamos a hablar hoy con un economista, pero también historiador económico y además que ha sido funcionario del gobierno en esta gestión, en el año pasado, en 2024, y también en la presidencia de Mauricio Macri. Me refiero a Lucas Liach. Muchísimas gracias, Lucas, por estar hoy en La Repregunta. Gracias, Luciana. Un gusto estar con la mejor entrevistadora del país. Bueno. Lo digo en serio, pero... Bueno, muy amable. No Gracias. Sí. Te digo, fui solamente asesor, no diría funcionario. Eso vamos a explicarlo ahora, sí. Bueno, Lucas es, como decía, un reconocido economista y además historiador, es doctor en Historia de la Economía, en Historia por la Universidad de Harvard, licenciado en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, donde además es profesor en el Departamento de Estudios Históricos y Sociales. Como les decía, entre 2016 y 2019 tuvo 2 funciones en la presidencia de Mauricio Macri. Fue vicepresidente del Banco Central y luego fue vicepresidente del Banco de la Nación Argentina. Y el año pasado, en 2024, fue asesor en tema de desregulación sin tener un cargo puntual, un nombramiento de la presidencia de Javier Milei. Es autor, entre otros trabajos de investigación de su campo, de uno de los libros más interesantes escrito sobre el desempeño económico de la Argentina, que es El ciclo de la ilusión y el desencanto, escrito junto con Pablo Gerchunov. Lucas, me interesa muchísimo esta especie de debate que se da entre la macro y la vida concreta de las personas, la macro y la micro. La oposición dura está apuntando a una desconexión que se va a comprobar indefectiblemente, según su visión, en poco tiempo. El gobierno, al contrario, sostiene que hay indicadores macro que ya están resolviendo los problemas de la gente. ¿Cuál es tu visión en eso y cuáles son esos indicadores que permiten ver una conexión? Mira, Milei es, yo creo, un hijo de sus tiempos y de sus tiempos donde uno se forma medio ideológicamente cuando tiene 15, 20, 25, que para nuestra generación, me lleva un par de años, es los 80s y los 90s, la caída del muro, y en Argentina la estabilización de la hiperinflación. Y una lección que todos los que nos dedicamos a esto y vivimos esa época es la estabilización es muy popular. Yo creo que eso está en la cabeza de Milei desde el principio, desde toda su campaña, cuando hablaba de dolarización, que era como una manera de decir voy a estabilizar, voy a salir de la inflación, sabiendo que eso después paga, redunda en votos. ¿Y por qué redunda en votos? Yo creo que es un diagnóstico correcto. ¿Por qué redunda en votos? Porque tiene efectos concretos en lo que vos estás planteando, que es el bienestar de las personas. Sobre todo en la gente que está más abajo, si querés, en la escala social, en la gente más humilde, la inflación es un impuesto muy, muy duro y muy doloroso, porque implica que, bueno, cada mes perdés plata, tu sueldo pierde, el dinero que tenés en el bolsillo pierde. Sí, es angustiante. Es y esa desorganización general de no se sabe cuánto salen las cosas, me cobraron esto. No son tantas las maneras como los gobiernos influyen en el día a día de una persona, y una es la inflación. Claro. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que su enfoque era poner la estabilización por encima de todo, sabiendo que eso tiene efectos concretos y medibles en el bienestar ahí abajo, sobre todo. Y eso se ve en la caída de la pobreza, que está más abajo en 31%, que lo más bajo de la presidencia de Alberto Fernández, no solo más abajo que la que recibió Milei, repito, más abajo que cuando estuvo más baja en la presidencia de Alberto. Sí, sí. En Cambiemos se llegó a menos, que fue a 25%. Entonces, esa es la base, creo, de por qué funciona el esquema político, digamos, ¿no? Ahora, no sé si eso yo lo llamaría la micro... Lo mismo uno puede decir de los salarios reales, que bajaron con la devaluación y después se recuperaron y están ahí más... Pues quiero ir al salario, sí. Ahora, el cuestionamiento... Entonces, no diría que tiene mucho recorrido el argumento de la gente está peor. Sí están peor algunos, que son los empleados públicos, pues su salario real sí bajó, y
digamos, los empleados públicos que se quedaron sin trabajo por ahí. Sí. Eso, claramente. Ahora, el que vive de changas, el informal, ese está mejor que lo que estaba en noviembre del 23, y esa es la base de mi ley. Ahora, cuando se habla de la micro, a veces a lo que aluden los críticos es más qué está pasando en las empresas. Sí, la pequeña y Y mediana eso, empresa. sí, Pero también el microbolsillo podemos plantearlo. pero por eso Claro. lo separo. Una cosa es el bienestar de la gente de hoy y otra cosa es, bueno, ¿es esta una configuración macroeconómica que hace que las empresas estén vendiendo y que la economía crezca? Y ahí sí creo que hay más, sí que es un signo de pregunta. A ver, me interesa. Bueno. Ese sí es un punto crítico. Bueno, la economía cayó, o sea, venía cayendo desde el 22. Ujú. Siguió cayendo durante Massa, además estuvo la sequía. Con el shock Milei, la devaluación, salida, Sí. digamos, devaluación y tarifazos, si querés, que eran ultra necesarios. En ese momento la economía siguió en recesión, pero ya en abril del 24 es el piso. Ujú. De ahí en más la economía empieza a recuperarse bastante rápido, como decía el presidente. Ahora, lo que vemos los últimos 3, 4 meses es un empate. Ujú. Un empate quiere decir que en el mes a mes estás medio constante. Entonces es como si Sí, se desaceleró esa recuperación. un economista te diría, hubo reactivación, o sea, lo que bajó subió, Rebote. no hay crecimiento todavía. No hay una situación de, che, la economía va a seguir creciendo. Y creo que ahí hay un par de signos de pregunta. Yo soy optimista, pero si querés después entramos en el detalle. Vamos a entrar después en el detalle. Mencionaste salarios, hay un debate, el presidente menciona el RIPTE para decir los salarios mejoraron de un mes a otro respecto de la inflación, le están ganando la inflación, y en general los economistas, porque además la Secretaría de Trabajo ha planteado, es decir, el gobierno ha planteado que los mejores indicadores son los que da el CIPA, y ahí la cosa se muestra más inquietante. En ese campo, tengo el indicador aquí, el RIPTE daba 1,9% ahora versus la inflación de mayo de 1,5%. En mayo 1,9% de mejora respecto de una inflación que era de 1,5%. Pero desde enero el salario real cayó todos los meses y acumula una baja de 5,5% al día de hoy, a julio, ¿no? Según el CIPA. Entonces, ¿ese no es un argumento a favor de que este reordenamiento macroeconómico está generando problemas en cómo se distribuye esa mejora? Te diría, estamos en cifras también de inflación y todo, donde los cambios no son tan violentos como eran en el 23 y el 24. Entonces, estás hablando de un 1, de un 2 para arriba, para abajo, según qué indicador uses, y es muy importante, según qué tipo de trabajadores consideres. Públicos están 30% abajo del 23, formales, privados están empate más o menos con el 23 después de haber bajado y subido. Informales, curiosamente, bien medidos. Ahí hay toda una discusión metodológica, pero bien medidos quiere decir que en realidad tenemos una foto un poco antigua siempre, pero la última foto que tenemos es que están arriba como 8% respecto al 23. Además, que es el 44% de los trabajadores de la Argentina. Por eso, entonces es un montón. Esto es algo técnico, pero cuando los economistas hablan de impuesto inflacionario, en realidad no es solo cómo está tu salario real, sino que hay algo adicional. Vos cobrás tu salario, tenés la plata en el banco en una caja de ahorro. Uh-huh. Si hay inflación de 10%, esa plata a lo largo del mes va perdiendo valor. Claro. Entonces vos en realidad deberías añadir a lo que es el salario real cuánto perdés por tus tenencias líquidas de dinero. Uh-huh. Eso estrictamente es lo que se llama impuesto inflacionario. Si contaras eso también, es más la mejora. Claro, porque dejaste de perder tanto. Dejaste de perder. Vos tenías la plata en el banco todo el mes, ponele que te la vas gastando, pero era un impuesto de 7% sobre tus... Todavía no ganás, pero no perdés tanto. Claro. Perdés mucho menos. Por eso es importante cuando Milei dice, yo bajo el gasto para bajar impuestos. El primero que bajó es un impuesto que se llama impuesto inflacionario. Claro. Que es el impuesto a la gente por tener plata. Claro. Que no se ve, no está legislado, pero es un impuesto. Entonces, digo, en el total a mí me parece que es políticamente, de nuevo, viendo cómo está la gente, ganador. ¿En qué sentido? Nosotros tenemos 4 presidencias consecutivas, las anteriores a Milei, donde el presidente deja una economía que no es mejor en la sensación de la gente que la que recibió. Uh-huh. Cristina 1, Cristina 2, lamentablemente Macri y Alberto Fernández. Uh-huh. Entonces, Milei, con estar mejor que lo que recibió a los 2 años, yo creo que es una cosa electoralmente ganadora, y después sobre eso hay que construir de nuevo. Para mí lo que me obsesiona hoy es
si Argentina o cómo hacer para que Argentina empiece a crecer de verdad a partir del 26. Ahora mencionás a los empleados públicos, el gobierno publicó en estos días una escalerita en descenso o, según de dónde la mires, de cómo evolucionó la cantidad de empleados públicos que han quedado fuera que han sido despedidos, ¿no? Cada vez es más cuantiosa esa cantidad. Entonces, en una economía que no crece, plantear el despido de empleados públicos que no se van a poder reubicar en otros sectores, ¿no es un problema al que el gobierno debe prestar atención? A ver, la economía, de nuevo, se recuperó durante un año y pico y ahora está más o menos. Lo que digo es, todavía no podemos decir una economía que no crece. No sabemos qué va a pasar estos años. Está bien. Te diría, la verdad me parece épico. Son cosas que uno, no se acostumbra, pero una novedad para Argentina que un gobierno haga alarde de todo lo que... Eso es ajuste de despido de empleados. Eso es lo más notable. Y que te dicen... Que la calle no se altere. Claro. Y que te dicen, mira, le ahorramos al bolsillo de los argentinos solo con eso $2.000 millones anuales. Es un montón $2.000 millones. Estamos de acuerdo con eso. No, lo que digo es... Ahora, hay 50.000 personas que se quedaron sin trabajo y no se reubican tan fácilmente en otros trabajos porque es una economía que le falta vigor todavía, para no decir si crece, no crece o está estancada. No, por eso creo que, si querés, es un desafío cómo hacer un ajuste fiscal que era necesario para Argentina y que lo principal no fue el ajuste de empleos públicos, sino las tarifas de los servicios públicos, las jubilaciones que quedaron ahí abajo donde las dejó Alberto y no subieron un poquito... básicamente esas dos cosas, y las transferencias a provincias y la obra pública, ese es lo grueso del ajuste, pero adicionalmente esto que, la verdad, o sea, no tenemos por qué subsidiar algo que no es muy productivo para la sociedad. El problema es cómo le conseguís trabajo, no solo a esos, sino a toda la población argentina que está desempleada y toda la que está informal. Entonces, lo separaría como desafío. Una reforma económica tiene ganadores y perdedores. Al final, para que este país salga de este estancamiento de 15 años, la clave es crecer. Entonces, todo es... Sí, no subsidiar, sino crecer. Bueno, si por ejemplo, otra discusión es sobre la apertura comercial de Argentina, ¿no? Entonces, no hay gente que perderá su trabajo de Tierra del Fuego, de los textiles o de algún sector por las importaciones. Es una pregunta, pero creo que un gobierno tiene que pensar ¿cuál es el curso de acción que maximiza el bienestar de todos mis ciudadanos? Sí, el equilibrio general. Quiero ir a ese punto. Sí, y te agrego solo una cosa, que es, dentro de esto, me parece que el gobierno ha sido pragmático en, por ejemplo, la parte que es AUH, tarjeta alimentar, no solo no licuarla, sino que haya subido bastante más que la inflación. La tarjeta alimentar no tanto, se quedó por fuera, por debajo. Por eso lo que digo es el combo, porque básicamente es el mismo plan. AUH sí. Se llaman distinto, pero son los mismos beneficiarios. Entonces, el combo ese, lo que recibe una mamá por sus hijos... Sí, subió respecto a la inflación porque la AUH subió respecto a la inflación. Exacto. Claro. Entonces, me parece que ahí te muestra un cierto pragmatismo de este gobierno a pesar de lo que diga Milei. Sí, la justicia social es el maligno, un signo del maligno en la tierra. Y sin embargo subimos la UH. Claro. Ahora... Lo celebro, digo, esa inconsistencia. Sí, hay gente en extrema necesidad que es necesario acompañar. Ahora, respecto del equilibrio general y ganadores y perdedores. Hace una semana el presidente Milei en La Rural sorprendió con un anuncio sobre una baja de retenciones también a los granos más polémicos de la Argentina o que generan más debate, por lo menos en la oposición, la soja, por ejemplo, no cero, pero de 33 a 26. Entre otros, ¿no? Entre otros, se redujeron todos. Sí, se todos los que tienen retenciones. Totalmente. Los granos todos redujeron en algún porcentaje y la soja también. Entonces, uno de los argumentos del debate a partir de ahí hay ganadores y perdedores y el gobierno ha decidido dejar de ganar algo, esos porcentajes que le está rebajando, en lugar de sostener ese esfuerzo por un tiempo en el campo y aplicar, si podía desprenderse de ese esfuerzo, ¿por qué no aplicarlo a una mejora de las jubilaciones? Por ejemplo, en algún porcentaje, aunque sea mínimamente reparador o en la suba de ese bono que se les entrega. ¿No es un argumento atendible ese? La discusión más ideológica es cuánto tiene que gastar el Estado y cuánto tiene que recaudar. Milei, o sea, si querés, su primera proposición fiscal es no puede haber déficit. Esa es la número 1, no puede haber déficit. La número 2, que estaba en el Pacto de Mayo, es vamos a ir a un gasto público de 25 puntos del PBI. Contra, qué sé yo, 30 y pico que hay ahora. 34, 32, bueno, ponele. Entonces, ¿por qué tiene esa visión? Porque Argentina es el país con tasas impositivas más altas del mundo. Tasas impositivas, no recaudación impositiva. Porque hay mucha economía informal. Pero digo, ningún país casi tiene impuesto a la exportación, Bielorrusia y no sé quién más.
casi ninguno tiene impuesto al cheque. Pero eso estamos... No, lo que digo es... Argentina está de acuerdo y yo estoy de acuerdo No, con por eso esa te digo, idea. entonces, Milei dice, yo voy a ir derecho por ese camino, que es el de ir reduciendo el gasto público en el PBI. Ujú. Eso lo que puede querer decir es, lo mantengo en términos reales, ajustado por Sí, inflación, sí. pero como la economía crece, se va Claro. y dedico el crecimiento económico y de los recursos a bajas impositivas. ¿Por qué? Ujú. Porque Argentina es un país de impuestos altos y es más, es un país de impuestos más altos todavía en los sectores exportables. Entonces, a mí me gusta esa posición, Sí. porque creo que lo que tenemos que, la única manera de salir es con crecimiento y sin que crezcan las exportaciones no va a haber crecimiento. Vamos a estar en la típica discusión argentina. Entonces, a mí me gusta. Ahora, es atendible. En ese caso, el Congreso lo que tendría que hacer, a diferencia de lo que dijeron Randazzo o Schiaretti, que dijeron, muy bien las retenciones, pero hay que llevarlas a cero y además hay que subir las jubilaciones. Eso no es consistente fiscalmente. Ujú. Entonces, si en el Congreso hay una mayoría que está a favor de mantener las tasas impositivas y pueden hacer una ley que es subir las retenciones, porque el diputado maneja la política Mm. o tiene la potestad de subir impuestos, Pero retenciones no... sí, lo puede, sí. todo lo puede hacer. Ujú. Bajar impuestos lo puede hacer el Ejecutivo también. Claro. Pero si quieren poner un impuesto, lo ponen. Ujú. Ahora, ¿por qué no lo pone el sistema político argentino? Porque también dicen, no, qué bien la de retenciones Sí, y sí, sí. deberían ir a cero. Entonces, yo no les creo nada, la verdad. Pero yo... No les creo, porque también votaron con recursos supuestamente Sí, en el sí. momento jubilatorio. Cuando ves los recursos es nada. Bueno, Y cuando ves los gastos, tampoco es lo que dicen. Te hacen la cuenta de cuánto es este año, pero no, si lo contás de manera permanente son como 2 puntos del PIB. yo lo que veo es una cuestión conceptual, ¿no? Hay perdedores que son los jubilados, claramente parte de ese ajuste del gobierno tuvo que ver con no ajustar, no aumentar a los jubilados. Califiquémoslo, es en mantener aproximadamente las jubilaciones al nivel que recibió Milei y que fue licuado en un Exactamente. 30% por el gobierno anterior. Digo, Está- porque si no... Estamos de acuerdo. A ver, pero ponemos algún tipo de límite temporal. No estamos evaluando el Claro, pero gobierno es, anterior. no, pero es importante porque no es sobre el gobierno anterior, es los que hoy marchan por los jubilados en noviembre del 23 no marchaban. Entonces, no es creíble. Yo no estoy pensando en los que marchan por los jubilados, sino los jubilados. Está bien. ¿No? En enero de 2024 perdieron mucho con ese fogonazo inflacionario y no lograron recuperar. Perdón que te corrija, no, pero Sí, no es por favor. en enero del 24. Sí. Durante el año 23 fueron licuados masivamente por masa y quedaron ahí. Después, en diciembre se dio el aumento semestral con la inflación de diciembre. En enero perdieron un poco más. Bien. Y después, con la fórmula, que como es con la inflación Sí. corrida, mientras la inflación baja van recuperando, más o menos están en lo que recibió Milei Ujú. en diciembre. Ujú. O sea, el jubilado medio está por arriba, el jubilado de la mínima, por el tema del bono, está apenitas por abajo. Esa es la situación. Bien. Entonces están en el nivel de diciembre del 23. Pero los licuados análisis, por Massa y Alberto. el análisis sobre el ajuste fiscal que hizo Milei le otorga a la jubilación el 30% del peso de ese ajuste. Porque se compara el anual, ¿entendés? Vos, Bueno. durante el año 23 venían acá, fueron bajando, Bueno. entonces hoy está bajo del ¿Pero promedio. tiene sentido esa comparación? Y yo creo que cuando uno juzga un gobierno, lo lógico es decir, ¿qué recibiste? Y lo que recibiste es lo que recibiste en diciembre. Las tarifas atrasadas, el dólar atrasado, la brecha de 200, las CIRAs, los controles de importación y un déficit fiscal de 5 puntos. Podemos plantearlo. Eso sería. Quiero hacer un análisis justo, por eso me interesan digo, aclaraciones. me parece que uno debería comparar con eso. Vamos a plantearlo de esta manera. ¿Puede alguien vivir con 300 y pico mil pesos por mes? Difícilmente. Por 400.000 tampoco. Por 500.000 tampoco. Difícilmente, ¿no? Totalmente. Bueno, entonces hay un problema ahí, ¿no? Un problema. Sí, sin duda. Y hay un gobierno que baja las retenciones porque reconoce y ese racional para bajar las retenciones es compartido por gran parte de la población. Y como observador este escenario lo comparto. Ahora hay una deuda pendiente ahí por un 100%. grupo de personas que tiene una proyección de vida muy corta y no está pudiendo, va a recibir los beneficios de un crecimiento que va a venir con la activación del campo. Entonces, este razonamiento del gobierno de que bajar las retenciones, al menos en estos porcentajes, va a reactivar la inversión en el campo y va a aumentar la cosecha, ¿en cuánto tiempo se produce eso para que llegue efectivamente? Leve y tarda tiempo. Yo creo que hay que Claro. discutir en todo caso el sistema previsional, ¿no? Es decir, con la retención, digo, el dinero es fungible. Al Estado le entra guita y le sale guita. Entonces, Es decir, que al día de hoy
la expectativa de que esa baja en las retenciones redunde en el beneficio de las personas y en su bolsillo y en los jubilados. Sí, es de largo plazo. Es de largo. Moderado, sí redunda en que un sector que está recontra castigado, debe ser el sector del mundo, ningún sector económico de ningún país del mundo debe estar tan Está castigado. claro. No, pero es importante, pero no es que le dieron un beneficio. Del pie que tiene No, le quitaron algo del perjuicio, sí. Por eso. Sí. No, lo que digo es, me parece que lo maduro políticamente para el sistema político argentino sería discutir nuestro sistema previsional. Ujú. Milei dice, no se puede discutir hasta que no hagamos la reforma laboral. Yo creo que no es correcto eso. ¿Por qué? Porque esto es una caja donde entra guita y sale guita. Entonces, en la medida que crezca la recaudación impositiva, no es que el sistema jubilatorio se autofinancia. De hecho, no alcanzan hoy los aportes y contribuciones para pagar los beneficios. Entonces, todos los años el Tesoro pone plata al sistema jubilatorio. Sí. A su vez, para complicar esto, existe el FGS, que supuestamente es de los jubilados, pero no se usa para pagarle el déficit jubilatorio. Entonces, habría que sacarnos la careta, discutir un sistema jubilatorio más lógico, y dentro de eso, que tiene varias prioridades, te diría que la número 1 es discutamos los regímenes especiales. El régimen especial de la mitad, el régimen especial de la mitad de la población, que es la femenina, claro, que por algún motivo se jubila 5 años más tarde, el régimen especial de los de CONICET, de los maestros, discutamos todo, porque la mitad de las jubilaciones son regímenes especiales. Vamos a un régimen de todos estemos igual. Sí, es una discusión muy dura porque hay muchos sectores. Bueno, por eso la dura es esa, la difícil es esa, la fácil es, ¿sabes qué? Mantener los impuestos al campo. Esa es la fácil. Está políticamente. Claro. Sí. Vamos a la difícil y la correcta. Lucas, falta en la Argentina para que la Argentina, porque el gran desafío es que la macro redunde en la vida de las personas, que la gente vea que los indicadores macroeconómicos positivos benefician su condición vital y que eso además se sostenga, no importa quién gobierne. No importa que haya alternancia ideológica, como uno ve en Uruguay, que hay una cierta continuidad, no importa si es la centro-derecha o la centro-izquierda, como uno ve en Chile, aún en Perú, con el desorden político que tienen, o como uno ve en Brasil también, más allá de los problemas que puedan tener. Entonces, ese es uno de los grandes desafíos. ¿Crees que hay una mayor comprensión respecto a este tema? Y voy a dar el caso del gobernador Puyaro de Santa Fe, que en esa pelea que tuvo con Mercado Libre, planteó que el sistema financiero debe ser penalizado con ingresos brutos del 9%, no solo Mercado Libre, sino también el sistema bancario, y generó una gran polémica. Un dirigente importante de la Argentina, ¿no? Un joven dirigente de la Argentina, planteando esa visión. Falta entender también que un mercado de capitales, un sistema financiero, contribuye también a la economía real. Por supuesto, faltan un montón de cosas y lo interesante del ejemplo que das es que es un no kirchnerista. Claro. Es decir, el problema de Argentina es que tenés, una fuerza política, no es el peronismo. El peronismo tuvo a Menem y el menemismo, entonces que era una cosa muy distinta económicamente. Uh-huh. La encarnación de los últimos años no soy antiperonista, pero sí soy antikirchnerista, porque creo que es una visión muy anacrónica de la economía, la única idea es paguémosle a los jubilados con las LELIC, como decía Alberto Fernández, déficit fiscal. Mientras eso esté, es difícil que la Argentina arranque porque siempre, si ganan los cucas, ¿qué va a pasar? Entonces la pregunta es cómo salís de ahí sobre todo. Y de ahí hay dos maneras de salir. Una es que un peronismo más lógico domine ese sector, más lógico quiere decir que crean el equilibrio fiscal, etcétera, etcétera. La otra es ganarle siempre, que es difícil. Ganarle siempre quiere decir, no Milei, que la racionalidad económica gobierne durante, 4 mandatos. Sí. Si no, no salimos. Que se la apropie otra fuerza política. Bueno, la alternancia Milei o un sucesor, o que los sucesores sean estas fuerzas del centro que ahora por ahí asoman, que nunca les va del todo bien electoralmente, pero sí me preocupa que las fuerzas del centro, llamémoslas así, uh-huh. Bueno, algunas cosas acompañan, otras no, pero creo que no hay, el ejemplo que das es claro. Y ahí el sistema financiero es clave por el crédito a las personas, a los individuos y a las empresas. El sistema financiero, los créditos UVA, hay toda una discusión, no podemos seguir teniendo una discusión de créditos UVA que son exitosísimos, buenísimos, la gente, yo agarré uno, me pude comprar un departamento, si no, no podía, pero tenemos una discusión dentro de la racionalidad, Julio Cobos hizo una ley de reparación, entonces, dentro de las fuerzas del centro,
todavía hay debates que hay que dar que parecen básicos. Sos más crítico de la fuerza del centro que del peronismo. ¿Por qué esa mirada positiva del peronismo, no del kirchnerismo, No, del peronismo en relación a estas cuestiones? Como historiador económico me interesa. no, digo, no existe, yo no veo que exista un peronismo muy racional hoy. Ujú. Son 8, son 3, no sé quiénes son. Pero en su larga historia reconoces que hubo Y no, momentos en... A ver. muy pocos momentos. Digo, Perón un par de años que intentó como reconfigurar en 52 al 55. Y bueno, creo que Menem fue como dijo alguna vez un politólogo, Eugenio Quaternick, un intento fallido de modernización. O sea, Ujú. sí creo que la vio para dónde iba el mundo y dijo, vamos para acá. Más allá de un montón de Sí, problemas sí. institucionales, nunca lo voté, cambió la constitución para reelegirse, pero no importa. Pero como económico, bueno, falló porque la convertibilidad, digamos, temas más técnicos, pero creo que fue un intento no anacrónico. Como Perón fue una cosa no anacrónica en su momento, pero el kirchnerismo lo que tiene es muy anacrónico, o sea, son miradas de volver a no sé cuándo que la verdad que creo que son muy dañinas. Ojalá cambie. Lucas, un debate esta semana fue la suba de tasas y cómo los bancos terminaron muy beneficiados por esas tasas, pero el ahorrista común y corriente en sus pequeños ahorros de fondos de inversión o de plazo fijo sigue teniendo unas tasas muy poco beneficiosas, para nada esas dimensiones abismales que adquirieron en beneficio de los grandes jugadores del sistema financiero. ¿Eso no es un argumento a la oposición de que estas decisiones macroeconómicas de los últimos días benefician a los grandes jugadores y no a la gente? De nuevo, A ver. punto 1. Venimos de tasa de interés del 230% de masa, Ujú. tasa efectiva anual. Entonces, primero tenemos esa discusión. Pero había una inflación Está bien. acompasada con esas tasas. Acá la inflación es muchísimo más baja Sí, que las pues. tasas de los bancos, ¿no? Segundo, las tasas, estas de que subieron en la oscura cañería del sistema financiero, que es muy difícil, la gente se empieza a perder enseguida. Totalmente. Fueron del 70%, Sí. es un préstamo a un día. Entonces, Pero ahora ganaron mucho ese día. ganaron los que prestaron y Sí. perdieron los que tomaron prestado en Sí. el mercado interbancario. Entonces, Sí. alguien le paga a alguien, ¿no? Sí. No es que ganaron, le sacaron al pueblo, Sí. ¿no? A ver, no me quiero meter, digo, en el detalle de esta Conceptualmente. situación que hubo. Te diría que hay un pequeño embrollo que tiene que ver con esto de Milei, que es bastante, en este punto, excéntrico respecto a lo que hace el mundo, que es cómo se maneja el dinero. Ujú. Esencialmente, en casi todos los países del mundo, el Banco Central fija una tasa de interés a la que presta y toma prestado. Es lo habitual. Sí. Y lo que uno lee en los diarios. La Fed subió la tasa, la Fed bajó la tasa. Totalmente. Es tu manera de ir ajustando el volumen del dinero que hay en la economía. Sí. Es como si pusieras el termostato, la tasa. Si sube la tasa, me conviene ponerlo. Claro. Entonces, Eso sirve ahorrarlo y eso sirve para dar créditos. Sí. bueno, si subís la tasa, eso lo que hace es como que la economía por ahí se enfría un poquito. Sería como lo piensa en Estados Unidos. A ver. Y en Argentina lo que pasa es bueno, una tasa más alta por ahí frena un poco al dólar, porque Ujú. entre peso y dólar Claro. voy más al peso. Entonces, ese es el principal canal en la Argentina. Tasa más alta, me conviene un poco más el peso, entonces calmo el tipo Sí. de cambio. Milei pasó a esta cosa que se llama el manejo de los agregados monetarios, de la cantidad de dinero. Sí. Y eso es bastante difícil porque la demanda por ese dinero va bailando mucho en el corto plazo. Entonces, como baila, si vos querés mantener la cantidad fija, esa tasa es muy fluctuante. Ujú. Entonces, ahí hay una pregunta, de nuevo, es de cañería del Sí, sistema sí, sí. financiero, pero creo que digamos, nos está llevando algún problemita este esquema medio raro que se llama de agregados monetarios. Yo iría a lo normal, poner la tasa de interés a un valor lógico, hoy sería un 30%, ponele, y después la vas modificando. Pero ahí está el gran tema que subrayabas, que es el dólar, ¿no? Si sube o si baja, y el riesgo político que es para el gobierno, que si el dólar sube se traslade a precios eventualmente en esa lógica tan argentina, ¿no? Hoy está esa batalla. Claro. O sea, hoy Entonces, el gobierno está manejando la tasa también para controlar el también dólar. dentro de este embrollo dicen, bueno, la tasa alta por ahí no sirve para controlar Claro. el dólar. Creo que esta es la batalla que está ocurriendo ahora, clásica de los procesos preelectorales argentinos. Los economistas tienen un nombre para eso, se llama el miedo a flotar, fear of Claro, floating, claro. que es, muy lindo el dólar flotante, pero que no flote demasiado porque pierde El la año elección. electoral, claro. Entonces, hoy el mercado cree, y eso se ve en cómo está operando, que Argentina necesita un dólar un poco más alto, Ujú. que Argentina está un poco caro en dólares y Sí, lo sí, vemos sí. en los 8 millones de argentinos que fueron a Brasil, etcétera, etcétera. Y tiendo a coincidir que no me molestaría un dólar un poco más alto, un 10% más alto.
el gobierno está como, bueno, ni siquiera es que sostengo el dólar en 1200, pero bueno, como que lo va llevando. Sí, si querés. le pone un tutorcito Un ahí. motorcito, como que vaya de a poco. Palito finito ahí. No, Ahora, tengo me una parece pregunta. comprensible y normal. Vamos a la última parte de nuestra Dale. entrevista, que es más histórico-conceptual sobre este interés que tiene el presidente Milei en relación a la Argentina de entre siglos, de finales del siglo XIX, finales de principios del XX, el modelo agroexportador y una idea de que era una economía libre con un Estado que dejaba a los jugadores de ese sector beneficiar con sus recursos a la Argentina. Hay dos conjuntos conceptuales. Uno es un Estado que no interviene y un mercado libre. Y el otro conjunto conceptual es el Estado versus los privados. El hecho de que el Ministerio de Economía, el Tesoro, el Banco Central estén mirando el precio del dólar dentro de la banda de flotación y lo traten de llevar un poquito tocando las tasas, ¿no es una manera de un Estado presente que interviene en el mercado del tipo de cambio, por lo menos? No solo eso, Milei ha sido mucho más pragmático y menos ideológico en el manejo de la macroeconomía que lo que uno podría pensar de las cosas que decía en televisión. Y lo digo como un elogio. El cepo, ¿cuánto duró? Ahora ya nos olvidamos porque básicamente salió el cepo en lo esencial, pero el cepo duró mucho más de lo que, casi un año y medio, muchos queríamos, poco menos, me incluyo. Sí. El manejo de la tasa de interés, al principio bajaron la tasa cuando el manual te diría, no, subila porque estás en inflación. Los futuros de dólares que están comprando. Después, toda esta intervención en los futuros de dólares decía, es decir, ha sido un gobierno que en el manejo de la macroeconomía no ha sido hiperortodoxo en los manejos monetarios. Sí, la roca que no se mueve es el equilibrio fiscal. Bien. Y eso es lo que tiene Milei eso es lo que no negocia. Después es, Toto, manejalo. El pobre Toto debe venir y decir, che, Javier, ahora tenemos que vender futuros porque, bueno, manejalo. Porque Toto le va a decir, porque si no hay un peligro de que haya un temor. Yo creo que ese pragmatismo es bienvenido. Es contradictorio con Ayn Rand, seguramente, claro, pero no importa. Pero no genera una resistencia innecesaria a cierto votante o a cierta dirigencia política que cree que Milei es un ortodoxo en toda la banda y en realidad es pragmático y a veces heterodoxo en cuestiones clave. O sea, ¿lo mirarían mejor si vieran su heterodoxia? A ver, en los críticos de Milei, los que dicen este es un ideológico, creo que se pierden esto. Y se pierden la UH que aumentó, cuando su teoría no tendría que haber. Pero creo que se pierden justamente lo más interesante, que no es un gobierno de un loquito. El loco es bastante pragmático, en mi opinión. Te diría que yo incluso, en muchas cosas, si critico al gobierno es más bien desde, no sé, abrí más rápido la economía. Por ejemplo, soltá el tipo de cambio, deja de intervenir tanto, si se va a 1500 está todo bien, porque no va a haber... Pero no, ellos son más de meter la mano. Me parece como mínimo más interesante. Alguien cercano al gobierno dice, son muy soviéticos, aunque parezca raro. Bueno, en este manejo de los mercados, y bueno, en este manejo cambiario ha habido mucha intervención. Intervención en el mercado de futuros, que es... Claro. No es super kosher, digo, sí se hace, pero bueno, es como que el que lo inauguró fue el kirchnerismo, ¿no? Claro. Pero de nuevo, yo lo comprendo, es un gobierno sabiendo que es un programa económico que depende de un éxito político como programa económico. Entonces, está mal pensar el programa económico sin decirme, hay un ingrediente acá, así como la tasa, el dólar, que es la política. Este es un ingrediente del programa. Si yo dejo el dólar se vaya a 1550, este otro ingrediente se me complica. Entonces tengo que manejar las perillas como para que todos los ingredientes lleguen sanos y salvos a la otra orilla, que es ponerle diciembre de este año. Y ahí reconversamos. A mí me parece algo muy razonable y muy pragmático. Y última cuestión, Lucas, esta semana estuvimos hablando de la Argentina potencia en una nota que publicamos en La Nación con testimonios tuyos, y vos señalás algo muy interesante, que esa república oligárquica de la generación del 80 hasta 1929, con la Argentina bicentenario centrada en el modelo agroexportador, lejos de ser liberal, tuvo un Estado muy presente, desarrollista, con la figura de Roca como un gran desarrollista. Cuando Milei plantea esa época como la época dorada de la Argentina y como la visión hacia adelante para la Argentina, ¿está tácitamente reconociendo pragmáticamente
que se va a necesitar una visión desarrollista del Estado y no tan ortodoxa del Estado? No lo sé, quizás es simplemente, él piensa, bueno, lo que vino después fue muy estatista, entonces en comparación era una época liberal, cosa que es verdad, pero no sé qué tanto tiene incorporado justamente esto que, este adjetivo que yo usaba, porque a veces es difícil buscar el adjetivo de esa república, vos llamaste oligárquica, me parece que En los lo libros de limita. historias muchos lo O verán. se usa también la palabra conservador, lo cual Sí, para mí es el claro, orden conservador de Natalia claro, Botana, y para mí es todo lo contrario, es una claro. cosa muy, en un sentido literal progresista, el progreso como Claro. pasión, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer Sí. para que el país crezca con inmigrantes, con ferrocarriles, con educación? Entonces, usé la palabra desarrollista, que es anacrónico, pues es algo que se usó después, Frondizi, Claro, etcétera, claro. pero me parece que tuvo mucho ese componente, es decir, un desarrollismo primero de economía abierta, no como fue después, es decir, De sabiendo que sustitución de importaciones. no de sustitución de importaciones, sino de más que había cierto proteccionismo, pero era más bien aumentemos la exportación, etcétera, y muy de, bueno, qué infraestructuras de capital físico y capital humano, esa palabra le gustaría a Milei, porque tiene un ministerio con ese nombre. Bueno, eso solo no se hace por orden espontáneo. Entonces, se promovía la educación, las escuelas eran provinciales, pero si no alcanzaba estaban las escuelas Laines, que eran estas escuelas nacionales en las provincias. Los ferrocarriles los hacían los ingleses, sí, pero si eran para el interior eran subsidiados o eran estatales. ¿Por qué? Porque solo el mercado no llegaba hasta ahí. Entonces, Claro. parece interesante para rescatar, incluso cuando uno piensa en la inversión en infraestructura de Argentina. Que es un gran problema que está surgiendo Es un ahora, problema. las rutas, por Y ejemplo. si uno Sí. piensa, bueno, que se haga todo por peaje, puede ser que haya rutas que por peaje no sean negocio, Sí, sí. pero cuando uno piensa el equilibrio total de Argentina y las externalidades que tiene, etcétera, bueno, uno tiene que considerar ahí que hay un rol para el Estado. Yo soy muy Pragmático. pragmático y militante de que el Estado no sea un productor de bienes y servicios, que Claro. no haga la ruta él. Y está bien que se concesione, etcétera. Pero sí, el Estado a veces tiene que financiar actividades. Y una es la infraestructura, me parece. Bien, interesantísimo ese punto de vista, Lucas. Gracias, Te Luciana. agradezco muchísimo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por estar hoy en la repregunta.